Señor Jesús. Bueno, hermanos, continuamos revisando, ¿no?, esta palabra que está en el libro de Colosenses, la palabra profética que nos trae este libro. ¿Qué tal si buscamos entonces en nuestras Biblias Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14? Vamos a leer esas tres porciones de la Biblia, 3 versículos. Señor Jesús, alabado sea el Señor, que dice de la siguiente manera: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. ¿Qué tal si una vez más leemos estos versículos? Con gozo, amén, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor Jesús. Bueno, esta palabra, esta porción del libro de Colosenses nos muestra cómo Dios reconectó al hombre, cómo el hombre fue reconectado. El hombre fue desconectado por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Pero alabamos al Señor por su misericordia porque fuimos reconectados. Amén, hermano. Señor Jesús. Otra cosa que vemos en esta porción de la palabra es cómo Él nos hizo aptos. Dios no solamente para reconectarnos lo hizo como de forma ligera, ¿no? De cualquier manera nos reconectó. Para reconectar debía tener unas condiciones. Debe haber, por eso el versículo acá, en el versículo 12 dice, nos hizo aptos, con P. La palabra apto aquí tiene que ver con que nos capacitó, que nos habilitó, que nos dotó. ¿Por qué el apóstol Pablo usa esta palabra o escribe? Recuerda que de fondo de la carta del libro Colosenses está las falsas enseñanzas que se estaban filtrando en la iglesia para desconectar al creyente de Cristo. Por eso Pablo escribe en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. En este tiempo ya se estaba introduciendo la filosofía que quería mostrarle al creyente, le mostraba a los creyentes que ellos eran indignos de tener contacto directamente con el Creador y que necesitaban un intermediario. Por eso el apóstol dice, el versículo 18 de ese mismo capítulo 2 dice: nadie, hermano, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, se estaba infiltrando una enseñanza de que como el hombre llegó a ser carne, era totalmente corrupto y Dios es santo, no podía tener contacto directamente con Dios. Entonces, esa enseñanza estaba mostrando que ellos necesitaban un intermediario. Y esos intermediarios eran los ángeles. Entonces buscaban adorar a los ángeles
o otro ser creado muy cercanos a Dios para poder que estos intercedieran por ellos o se conectaran con el Creador. Cosa que la palabra del Señor nos muestra, el Evangelio nos muestra que solo Cristo es el punto conector. Él es la cabeza, Él es el centro de todas las cosas. Es decir, Dios dispuso en que Cristo habitase toda la plenitud de la deidad. Versículo 9 de ese mismo capítulo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Dios puso a Cristo como centro de todas las cosas. Y nosotros fuimos puestos en Cristo. No necesitamos otro intermediario. Dios puso a Cristo como intermediario entre Dios y los hombres. Por eso en 1 Timoteo capítulo 2 dice que Él es nuestro intermediario. Amén. Señor Jesús, Él es. Amén. Él es nuestro intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, Jesucristo es el punto de conexión de la criatura con el Creador. Amado hermano. Entonces, esa filosofía se estaba infiltrando. No solamente mostraba que el hombre necesitaba un ser muy especial, como el ángel. Los ángeles son superiores. ¿Qué es un ángel? La palabra ángel es mensajero. Quiere decir mensajero. Entonces, amado hermano, otra cosa que se estaba infiltrando era, por eso el versículo 16 también muestra, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, dos cosas se estaban filtrando. Una era que ellos necesitaban un intermediario, que ellos no podían, ellos no eran dignos de tener contacto directamente con Dios. Y otro era que no estaban, que necesitaban hacer algo adicional para ser salvos. Cuando Pablo está escribiendo aquí que nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva y día de reposo, está hablando de la ley. ¿Por qué? Porque los judíos, en Hechos capítulo 15 podemos ver que estaban enseñando a los creyentes que si no se circuncidaban, que si no practicaban la ley, no eran salvos. Hechos capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros lo que estamos hablando, querido hermano? ¿Por qué es tan importante esto que estoy mostrando? Porque la historia a veces se repite. La historia está allí, hermano, para que nosotros podamos aprender de los errores del pasado, para que esto no puedan volver a ocurrir. Porque cuando usted no tiene historia, usted no tiene referencia. Si usted no sabe de dónde vino, a dónde está, usted no sabe para dónde va. Hoy el Señor nos está mostrando en su palabra de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Aleluya. Amén. Amén. Nosotros, Dios nos sacó, nos trasladó del imperio de las tinieblas y nos puso en su reino. Hoy estamos en el reino. Amén. Hemos sido puestos, trasladados al reino de su amado Hijo para
en el futuro entrar en el reino de manera plena. Amén. Entonces, si nosotros no percibimos esto, claramente, hermano, podemos ser engañados. A la verdad estamos en el reino, estamos en la iglesia, pero también estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, próximos a su venida. ¿Sí o no, hermano? Mateo 24, el Señor dio una advertencia y es importante, queridos hermanos, que nosotros podamos notar esto. Oído. Mateo 24 dice, Señor Jesús, versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto va a ocurrir en el tiempo de la venida del Señor, es decir, en este tiempo. Muchos más en este tiempo. Siempre han surgido esto, como en el tiempo de la iglesia en Colosa. Pero ahora va a haber mucho más. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor Jesús. Entonces, ahí vemos claramente que nosotros vivimos un tiempo no muy distinto a la época de la iglesia en Colosa, cuando Pablo escribió esta carta. Y por lo tanto, nosotros necesitamos estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro a la palabra profética que está en las Sagradas Escrituras. Hoy estamos revisando, amén, el libro de Colosenses. Y vea que ahí dice que muchos, es decir, que la mayoría son engañados. Cuando nosotros no tenemos claro, podemos ser engañados. Y una de las cosas que produce la desconexión de Dios, de la palabra pura, de la palabra de Dios, de Cristo, porque la palabra es el vehículo, ¿verdad? Que me trae a Dios, que me comunica a Dios. La palabra, y es la que me trae la fe. Por eso que veíamos la semana pasada, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando la palabra no es apropiada, ella me desconecta de Dios. Y si me desconecta de Dios, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios posee, yo dejo de percibirlo. Y lo principalmente que Dios es, que es amor. Amén. Lo primero que la palabra trae para nosotros es amor. Entonces, cuando la palabra no proviene de Dios, ¿me entiende, hermano? No produce en nosotros amor. Y ese amor realmente es lo que me lleva a amar a los hermanos, lo que me lleva a perseverar, lo que me lleva a seguir luchando. ¿Verdad, hermano? Por eso el versículo siguiente, después de hablar de los profetas, en Mateo 24, dice, por haberse, que después de que muchos serán engañados por los falsos profetas, dice que el amor de muchos se enfría. Claro, ¿por qué se enfría? Porque muchos son engañados. La palabra no están recibiendo la palabra de Dios, no están conectados con Dios y obviamente el amor, que es el que nos hace perseverar hasta la venida del Señor, no se produce en nosotros. Por eso es importante, vea, que nosotros podamos ver esto de estar conectados con el Señor. Y lo que Dios produce en nosotros, al conectarnos, dice que en Colosenses, que fuimos conectados, Señor Jesús. Colosenses 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ve? ¿A dónde? Dios nos introduce un reino de amor.
El reino de su amado Hijo es un reino de amor porque el Padre ama al Hijo. El Padre tiene al Hijo como el objeto de su amor, derrama el amor hacia el Hijo. Y su reino, el reino del Hijo, es un reino de amor. Amén. Amén. Por eso, una de las características que estamos en el reino de su amado Hijo es que amamos a los hermanos. Amén. Dígale, es que amamos a los hermanos. Hermano, una señal fuerte de que nosotros tenemos como creyentes, que hemos pasado de muerte a vida, es que amamos a los hermanos. Nosotros sabemos. 1 Juan dice que en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros debemos percibir esto, hermano, que el amor es un amor que proviene de Dios, no es un amor que proviene de mí mismo. Es un amor que me lleva a tolerar a mi hermano, a la deficiencia. No solamente el amor de Dios, sino también que como fui conectado con Dios, entonces todo lo que Dios es, todas las realidades de Dios se expresan en nosotros. Cuando nosotros vemos que un creyente no está conectado, cuando no manifiesta, hermano, el amor de Dios, el amor a los hermanos. Es imposible que usted esté conectado a Dios y usted aborrezca a un hermano. Es imposible. El tal es mentiroso, dice Juan. El tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, al yo estar conectado con Dios, me lleva a amar a las personas. Me lleva a amar, porque esa es la señal distintiva. El Señor dice, en esto conoceréis que vosotros, que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Entonces, cuando yo amo a mis hermanos, es la señal distintiva. No es simplemente que yo lleve la Biblia. Es que yo ame al hermano, yo ame a la reunión, yo ame estar en la comunión. Esa es una señal distintiva de esto. ¿Tendremos diferencia? Sí, tendremos. Usted tiene diferencia con su hijo, pero usted no lo deja de amar, ¿verdad? El padre, la madre, ¿verdad? A veces le hablamos duro a nuestros hijos, pero después uno lo abraza. Una cosa es que usted le hable duro, tenga diferencia. Otra cosa es que usted lo aborrezca. No, usted no lo aborrece, usted lo corrige. Pero no lo deja de amar. Y en esto sabemos que nosotros hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. Alabado sea el Señor, hermano. Necesitamos, hermano, comprender esto. Por eso es tan fundamental lo que hoy estamos hablando. ¿Por qué? Porque vendrán muchos, dice el Señor, vendrán muchos en mi nombre y os engañarán. Muchos. Por eso nosotros necesitamos percibir que lo que Dios nos está hablando hoy es algo que necesitamos apreciar. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que use la Biblia, tampoco, querido hermano, y la use para hablar, es un profeta de Dios. No todo, porque se levantarán. Hoy yo estoy con ustedes, ¿verdad? Pero mañana yo no estoy, hermano. ¿Por qué hablamos en estas cosas? Porque bueno, hoy yo estoy con ustedes, mañana no. ¿Sí o no? Señores. Pero ustedes, o por una X razón, nuestros caminos se separan. ¿Sí o no? Por X una razón. Nuestros caminos se separan, pero queda el fundamento. Lo que queda la palabra. Mira que dice 1 Pedro 1.
24, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Alabado sea el Señor, ¿verdad, hermano? Yo voy a pasar, hermano, de seguro que yo voy a pasar. Usted va a pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ella se cumplirá. El Señor dijo, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo esto se cumpla. Todo se cumplirá. Por eso, los tiempos cambian. Las personas cambian. Pero lo que nunca puede cambiar es la palabra del Señor. Nosotros, amados hermanos, no podemos dejar de apreciar la palabra del Señor, así sea la misma. Porque es la que nos salva. ¿Sabe qué? Que una de las causas de que mucha gente se amontonarán es porque ellos ya estarán hastiados de oír las mismas palabras. Ya yo conozco eso. Dirán, ya yo conozco eso. O, oye, ya estoy cansado de predicar lo mismo. Señor Jesús, 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces, claro, la palabra del Señor va a ser la misma. Usted abre Colosenses capítulo 1 y dice lo mismo que cuando Pablo lo escribió. Y cuando usted pase, el otro que va a leer Colosenses capítulo 1 va a leer lo mismo que usted leyó. Entonces, lo que yo estoy predicando, el evangelio no cambia. Entonces la gente va a decir, yo quiero ese mismo evangelio. Yo quiero escuchar otra cosa. Entonces está diciendo otra cosa nueva. Oye, mira, está diciendo otra cosa nueva. ¿Verdad? Otra cosa distinta del evangelio. Entonces allí es cuando el enemigo nos atrapa. Nos engaña, ¿verdad, hermano? Por eso nosotros necesitamos ver que necesitamos tomar la palabra de Dios. Exacto. Señor Jesús. Mire cómo dice Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Vea, hermano, las personas cambian. Los falsos profetas van a querer cambiar y lo van a presentar como un mensaje, porque ¿qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla por Dios, alguien que dice tener algo especial de parte de Dios, ¿verdad? Dice, hermano, esto es algo nuevo. Algo que Dios me habló, algo que Dios me dijo. Pero si no está conforme a la doctrina, conforme a la enseñanza que Dios está en la palabra, no lo crea, hermano. Salga corriendo, dice, ve, como dice el versículo 17, mas ruego, hermano, que os fijéis en lo que causa división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Amén. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y son suaves, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sí, Señor Jesús. Por eso nosotros necesitamos ver que lo que estamos recibiendo, amén, la palabra profética está en las Sagradas Escrituras. Lo que un profeta habla o un mensajero habla, debe hablar conforme
a la palabra profética que está en las Sagradas Escrituras. Porque cuando una palabra, querido hermano, querida hermana, no proviene de Dios o no está conforme a la sana palabra que nosotros hemos recibido de parte de Dios, estas palabras, hermanos, causan problemas. Señor Jesús. Primera de Timoteo. Señor Jesús. Capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Por qué? La palabra que vienen de Dios producen piedad, nos llevan a expresar a Dios. Y la piedad es Dios manifestado en carne y a través del amor. ¿Cómo expresamos a Dios en carne? Bueno, por medio del amor. ¿Ve? Está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia. ¿De qué nacen? Las palabras nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, en este tiempo, amado hermano, yo no sé cuántos saldrán, hermano, no sé, pero saldrán muchos, dice el Señor. Y como estamos en los tiempos finales, ¿verdad, hermano? Nosotros necesitamos ver con claridad estas cosas y estar advertidos aún de nosotros mismos que no nos desviemos. Y necesitamos, querido hermano, ver que Pablo, cuando, volviendo al punto de ser apto, de Colosenses capítulo 1, volviendo al punto de Colosenses 1, que dice que el Señor nos hizo aptos. Nos hizo aptos. Amén. Dígale conmigo, nos hizo aptos para participar. Nos hizo aptos para participar. Hermanos, no necesitamos un conocimiento más. Por eso decía, ¿cuál fue el engaño de la serpiente con la mujer? Ella le ofreció, la serpiente le ofreció un conocimiento mejor que el que Dios le había dado a la mujer. Con que Dios dijo, no, mira, si tú comes de este vas a tener mejor conocimiento, mejor entendimiento, mejor comprensión. ¿Verdad? Ya. Y entonces allí el enemigo atrapó. ¿Quién no quiere algo mejor? Hermano, yo quiero algo mejor. Dice, mírala, esa mujer está mejor que la tuya. Ese hombre está mejor que el tuyo. Esa casa está mejor que la tuya. Ese hombre tiene a su esposa mejor que el tuyo que te tiene. Nacen envidia, exactamente. Cuando nos desconectamos de Dios y comenzamos a poner oído, ¿verdad? Produce en nosotros envidia. Que fue lo que pasó con Caín y Abel. Nació envidia. Estaba desconectado, Caín estaba desconectado y nació la envidia. Pero muchas veces en unos nace la envidia y en otros nace el orgullo. ¿Verdad? Por ejemplo, el que no tiene le nace la envidia, pero el que tiene le nace el orgullo. Pero en ambos están mal. En los dos están mal. Por eso, necesitamos revisar, hermano, que Dios nos hizo aptos para participar, para conectarnos con Él, para disfrutarle. Y el enemigo
nos quiere ofrecer algo mejor. Entonces, por ejemplo, imagínense, amado hermano, y el que no sabe leer, no está apto. Pregunto, el que no sabe leer, es que no estás apto, te falta más porque no tienes conocimiento. ¿Y cómo tienes si no sabe leer? ¿Cómo puede el que es ciego? Ahorita tenemos la tecnología, ¿verdad? Sí. Pero siempre habrá, en esas cosas habrá desventaja. No es un asunto si tú sabes mucho o si tú sabes poco. A todos nos hizo aptos por igual. Amén. Amén. Al rico, al pobre, el que no tiene, el que sabe mucho, el que no sabe mucho. No, hermano, yo no tengo más que ustedes. Sí, Él nos hizo aptos para participar de la herencia en luz. Es más, muchas veces el enemigo nos intenta decir, es que no lo vas a lograr. Mira tus errores, mira tus fracasos. Es lo que el enemigo mete en tu mente y en nuestra mente. No vas a lograrlo. Estás descalificado. Dígale al diablo mentiroso. Diablo mentiroso, Dios me hizo apto para participar. Es decir, Dios nos dio ya la capacidad, nos habilitó para participar de la herencia. Es más, no que vamos a participar, no, nos hizo apto para participar de la herencia. Tampoco aquí habla de la que vamos, nos hizo apto para heredar. Porque una cosa es ser apto para heredar. Y otra cosa es ser apto para participar de la herencia. Es decir, que ya usted puede participar de la herencia. Ya usted es heredero. Dígale a su hermano, ya yo soy heredero. Ya yo soy heredero. Amén. Amén. Ya yo soy heredero. Por eso, cuando Gálatas, el apóstol escribe, si hijo, también heredero. Él no dice que vamos, no. Somos herederos. Ya somos. Que necesitamos crecer es otra cosa. Por ejemplo, un niño está completo, un niño que nace está completo o no está completo. Está completo. Tiene sus dos orejas, tiene sus dos ojos, tiene su nariz, todo está completo. Porque si le falta algo, no está vivo. ¿Me entiende? No está vivo. Todavía necesitamos crecer. Esa es otra cosa, querido hermano. Pero usted va a heredar. Porque Dios lo hizo apto para participar de la herencia de los santos de luz. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 1, Señor Jesús, por eso no debemos sentir temor. Un pánico. ¿Será que si me muero entonces no entro en el reino? Si entro no voy a entrar en el reino. No, hermano, sí. Porque cuando el hombre que fue muerto con Cristo en la cruz, el ladrón le dijo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Este mismo día. No le dijo, no, bueno, cuando vuelva vas a estar apto. No le dijo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Amén, alabado sea el Señor, ¿verdad? Entonces, Efesios capítulo 1, dice versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia. ¿Cuál es la herencia? Es el Espíritu Santo. El hecho que usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la capacidad, usted está apto para participar de la herencia porque tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se nos ha dado como arra o como garantía de esa herencia y también como anticipo de esa herencia. Entonces el Espíritu Santo, amado hermano, es esa garantía para que usted participe de la herencia de los santos en luz. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces tenemos el Espíritu de Dios. Dios quiere que nosotros participemos a través del Espíritu de Dios, que es la garantía y es la arra y es la herencia, ¿verdad? El Espíritu. Nosotros podemos disfrutar de todo lo que Dios es. Todo lo que Dios tiene a través del Espíritu y a través de su palabra. Amén. Por eso esta palabra se nos ha dado a nosotros como herencia. Alabado sea el Señor.
La palabra de Dios se nos ha dado a nosotros. Hermano, quien ha cuidado la Biblia, las Sagradas Escrituras, hermano, si usted conoce la historia de la iglesia, cómo esta Biblia fue perseguida para ser quemada, hermano, usted dice, wow, ningún hombre pudo cuidarla. Quien cuidó esta Biblia, estos escritos, fue Dios, que ha prevalecido tantos siglos, que ha sido conservada con tantos siglos. No ha sido los mismos creyentes, no, es el poder de Dios preservando para que usted lea la Biblia, para que usted la tenga hoy en sus manos, para que usted conozca la verdad de Dios. Por eso la Biblia es una de las herencias que nosotros tenemos, su palabra. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos alcanzar la herencia. Hechos capítulo 20. Y ser edificados. Amén. Señor Jesús. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, esta herencia que Dios nos ha dado es, por una parte es el Espíritu, pero por otra parte es la palabra. La palabra de Dios es la que nos puede llevar y nos lleva a participar de esta herencia que nosotros tenemos. No solamente el Espíritu. Amén. Señor Jesús. Por eso le damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a leer otra porción, Romanos 16:25. Señor Jesús. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aleluya. Es la palabra y el Espíritu. Es lo que nos llevan a nosotros a participar de esta herencia. Estamos aptos. ¿Sabe qué nos hizo aptos? ¿Cómo el Señor nos hizo aptos? Porque no estábamos habilitados. Colosenses 1 muestra dos cosas. 1, versículo 13 muestra dos cosas. Primero, en el 13 muestra que estábamos ¿dónde? En la potestad de la tiniebla. Es decir, que estábamos bajo Satanás, el gobierno de Satanás. Es decir, la autoridad. Satanás tenía autoridad de movernos como él quería, de hacer como nosotros, como él quería. Y el segundo asunto es que estábamos, amado hermano, en pecados. Estábamos bajo la autoridad y el Señor nos tenía que hacer aptos. Primero, ¿cómo el Señor nos hace aptos? En quien vosotros tenemos. Diga conmigo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Alabado sea el Señor. El Padre nos libra y nos traslada por medio de la redención que Cristo efectúa en la cruz del Calvario. Ya Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. No tiene poder ni dominio sobre nuestras vidas. Señor Jesús, porque fuimos librados de la autoridad. Ojo, de la autoridad, pero no de la influencia. Una cosa es de la autoridad y otra cosa de la influencia. ¿Quién ejerce autoridad sobre sus hijos? Usted. Ellos están bajo su autoridad, pero están libres de la influencia del vecino de al lado. No están libres.
Satanás nos tenía cautivo bajo su autoridad. Éramos sus hijos. Pero ahora, por la redención, ya no somos sus hijos. ¿Por cómo Dios hizo esto? Romanos capítulo 6. Señor Jesús. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará. Está hablando de que no tendrá autoridad de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, Satanás, la tiniebla no tiene autoridad sobre nosotros, porque el cuerpo del pecado fue destruido. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cómo el Señor nos liberó? Yendo a la cruz. Cuando el Señor murió en la cruz, porque Él nació en semejanza de carne de pecado. El Señor nació en Adán. El Señor Jesús nació de una mujer que pertenecía a Adán. Él tomó su cuerpo pertenecía a la carne, pero no tenía pecado en él. Por eso dice que el Verbo se hizo carne. Cuando el Señor murió en la cruz, todo lo que pertenecía a Adán en él murió. Ahora, ¿Cristo tiene algo de Adán, del viejo hombre? No, porque eso todo lo aniquiló en la cruz. Ahora, cuando nosotros creemos en el Señor, nos hacemos uno. Nos unimos a Cristo en la cruz. Por eso el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, juntamente cuando creímos, nos identificamos con esa muerte, y mi viejo hombre, tu viejo hombre y el viejo hombre de todo creyente muere. Ese es el viejo hombre, es la base para que el enemigo nos controlara. Pero ya no, ya está muerto. Aleluya. Ya no puede el imperio de la tiniebla ejercer, ya no tiene derecho sobre nosotros. Ya no hay base. De esa forma nos libertó del imperio de tiniebla. Pero también no solamente que nos libertó, sino que también nos trasladó. Aleluya. Yo digo que nos trasladar es como cuando usted trasplanta, ¿verdad?, una tierra, una planta de un lugar a otro. Porque cuando una planta está en un lugar, ella absorbe todos los nutrientes de esa tierra. Hace un tiempo vi una rosa negra, ¿la han visto? Yo he visto en Facebook que existe una rosa negra. Y ella es negra porque el lugar donde ella está plantada absorbe unos nutrientes que le hace que sus pétalos sean negros. Vea, es importante donde nosotros estábamos, ¿verdad? Entonces por eso no solamente nos libró, porque de liberarnos y dejarnos allí, no hubiera sido completo lo que el Señor hubiera logrado, o para lo que Dios no hubiera hecho para hacernos aptos para participar de la herencia. Él también nos trasplantó. Yo diría, Dios nos trasplantó, nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. Aleluya. Amén. Nos puso en Él. Aleluya. Ahora nosotros estamos puestos en Cristo. ¿Cómo ocurrió eso, hermano? Por medio de la regeneración. Cuando nosotros recibimos al Señor, el Señor entró en nosotros como el Espíritu. Por eso en Juan 6, amén. Señor Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 3,
disculpe hermano, Juan 3, el Señor le dijo a Nicodemo, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando el Espíritu Santo, cuando oímos el Evangelio de la verdad y creímos, el Espíritu Santo entró en nosotros y ese Espíritu nos regeneró, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa vida que está ahora en nosotros nos hace parte de un reino para que usted participe de todo lo que viene de ese reino, de Cristo, amén, del Padre. Alabado sea el Señor. Nosotros necesitamos absorber, aleluya. Ahora, como estamos trasplantados, necesitamos, ¿qué, hermano? Absorber. Porque el versículo de Colosenses, amén, Colosenses capítulo 2. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Señor Jesús. Versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros hemos sido trasplantados de un reino de tinieblas a un reino de amor, donde tenemos a otro Señor, tenemos a Cristo como Señor, amén. Jesús es el Señor, amén. Él es nuestra cabeza, Él es el que nos comanda, Él es el que nos direcciona a través de su palabra. Por eso hoy estamos en su reino, estamos en su reino, pero esa realidad de ese reino es a la medida que usted se arraigue, eche raíces. Sus raíces en el Señor no pueden ser superficiales, que cualquier viento de problema o de circunstancia lo saque, porque el viento es todo lo que viene contra usted. Viento en la Biblia es tipificado como tribulaciones, pero también como enseñanzas, viento de enseñanzas, viento de problemas, viento de dificultades, ¿verdad? Bien. Entonces, pero por eso que necesitamos ¿dónde? Echar raíces, hermano, eche raíces profundas, penetren la palabra, disfrute la palabra. Ahonde, no sea solamente alguien que nade en la palabra, sino que sea un buzo, se sumerge en la palabra. El buzo, ¿usted quiere hallar perla? Debe bucear en las profundidades. Amén. ¿Verdad? La gente le gusta bucear hacia las profundidades del mar porque ve otro mundo. Amén. Ve mucho más de lo que usted ve arriba cuando usted se baña en la playa. Es muy bonito, pero cuando entra en el mar, dice, wow, ¿qué es esto? No lo había visto. Es otro mundo. Nosotros necesitamos echar raíces, hermano. Echar raíces en la palabra. Disfrutar al Señor. Cuando nosotros estemos disfrutando la palabra, necesitamos profundizar, rumiar, masticar, meditar. ¿Ve? Internalizar esa palabra en nosotros. Orar delante del Señor. Señor, ilumíname. Escribe estas palabras en mi corazón. Porque leerlas no es suficiente. Necesitamos, Señor, escríbelas en mi corazón, en la tabla de mi corazón. Que ya queden escritas para no pecar contra ti, para poder expresarte. Eso es echar raíces. Por eso el versículo muestra que hemos sido trasplantados y arraigados, pero ese es un objetivo, porque una planta, ¿cuál es el objetivo de una planta, hermano? Que dé fruto. ¿Verdad? Si usted no está arraigado, si usted no absorbe los nutrientes de la raíz, usted no va a crecer, no va a tener fuerza. Primero, para soportar los embates, pero también no va a tener fuerza, querido hermano,
para dar fruto. Una planta que no tiene suficientes raíces no da fruto. Necesitamos estar edificados, bien sólidos, bien firmes, porque los embates son rudos, son fuertes, hermano. Amén. Por eso necesitamos estar firmes. Vea cómo dice, andad en él. El ser trasplantado, trasladado, va a producir en nosotros, hermano, un andar. Pero este andar, versículo 10 del capítulo 1 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, este andar de estar arraigado, este andar de estar bien cimentados en Dios y en su palabra, disfrutando al Señor en medio de las circunstancias. Leíamos el alimento diario. 2 experiencias de 2 personas, para mí eran creyentes, el día de hoy. Una quería matar a su esposa y dijo, no me hable de la Biblia porque yo me la conozco de tapa a tapa. Otra también conocía la Biblia. Ya estaba tan abrumada por los problemas que venían sobre ella que quería quitarse la vida. Es decir, amado hermano, si usted no echa raíces profundas, usted puede llegar a estar en esa posición. Estar, hermano, porque los problemas son tantos que uno dice, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde agarro? No encuentro para dónde agarrar. Uno piensa que pase por un lugar y no, y también están los problemas, hermano. Entonces, como yo le decía a mi hermano mío en estos días, perdóname que le di esta frase, ¿no? Llanera dice que si no pela el chingo, no agarra el sin nariz. Pero así estamos, hermano. Uno busca para acá y lo agarra allá, y así estamos. En estos días me llamó escribió en el Facebook, no, en estado, un amigo, y decía esta frase, que bueno, que los cristianos dicen que bueno, que las circunstancias que pasamos son una prueba. Yo diría, no, yo llevo un doctorado, porque ya te la cuarta, llevo tanto que yo no sé. Entonces él estaba tan abrumado, después yo me reí, le escribí, me reí, y yo le digo, y él me dice, no, Joey, definitivamente, es que la vida parece que no tiene sentido. No, es que, además, él me está diciendo, mira, si me pasa algo, me estaba diciendo, si él le pasaba algo más, porque estaba esperando una situación, mire, definitivamente la vida no tiene sentido vivir, no tiene sentido vivir. Así me decía, estaba desesperado. Hermano, ¿y acaso escapamos nosotros de eso? Si no echamos raíz en el Señor. Las circunstancias vienen. También los de afuera. Para desconectarnos de Él. Por eso, alabado sea el Señor nos hizo apto. Hermano, nadie os prive de vuestro premio. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, hermano, nadie, es decir, nada, ni nadie nos quite este premio, esta porción que tenemos, hermano, porque es lo único que tenemos seguro para soportar, primeramente, los embates que viene el enemigo. Dios quiere que echemos raíces para poder ser fuerte, amén. Ser fuerte, como dice el Salmo 1, mire cómo dice el Salmo 1. Vamos a leer el Salmo 1. Como dice, cuando echamos raíces profundas en el Señor. Dice, bienaventurado, aleluya. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene raíces profundas, hermano.
Por eso no es suficiente leer la Biblia o ser un cristiano que asiste. Hermano, se necesita la vida de Dios operando en nosotros. Amén. Hermano, para sostener el matrimonio se necesita la vida de Dios operando. Amén. Porque muchos creyentes hoy se divorcian. Por eso, hermano, porque hay que tener amor del bueno. Amor del bueno. Amor del bueno, hermano. Y ese amor del bueno, estoy hablando del amor que vence las circunstancias, vence los problemas, vence las ofensas, vence las heridas. Por eso necesitamos echar raíces si queremos terminar, acabar nuestra carrera completo. Señor Jesús, andando en Él, llevando fruto. Amén. Porque a la verdad, hermano, queridos hermanos, el reino de Dios, con los Romanos capítulo 14, dice, porque el reino de Dios, amén, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En nosotros debe expresarse el amor. En nosotros debe manifestarse las realidades de Dios, que es justicia, paz, gozo, bondad, mansedumbre, paciencia, misericordia, con nuestro cónyuge, con nuestro vecino. Como veíamos la semana pasada, le puedo orar por usted, el predicar el evangelio. No es simplemente una comisión. Dios, por una parte, es una responsabilidad. Pero por otra parte, Dios quiere infundir de dentro esa realidad. Porque usted puede tener la comisión y no hacerla. Pero usted tiene la realidad de esa compasión por las personas. Realmente usted lo va a llevar. Necesitamos pedirle, Señor, ¿por qué no tengo compasión? Dame compasión. Señor, yo quiero participar. Quiero participar de ti. Quiero que las personas te vean en mis acciones, en mis palabras, en mi conducta. Que las personas puedan verte. Que yo pueda amar a mi vecino, aquel que no soporto. Mira, no lo puedo, Señor. No puedo soportarlo. Realmente, como le decía la semana, es difícil, hermano, predicar a alguien que no es tu familia. Porque no te duele. Dar tu dinero por otro que ni siquiera lo va a valorar. Cuando usted entrega un tratado, muchas personas lo que hacen es amoñarlo y botarlo más adelante. Pero se necesita amor para no desistir. Porque el amor de Dios no es un amor que desiste por el hombre. Entonces se necesita amor, ¿verdad, hermano? Necesitamos el amor de Dios para poder, porque Dios nos hizo aptos para participar. Dígale a su hermano, Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando usted participa, cuando usted disfruta hoy en la palabra, usted está participando, Dios se está inoculando, usted está absorbiendo. ¿Verdad? Pero si usted deja de participar, de tomar, entonces usted inmediatamente, ¿verdad? Si usted deja de hacer, como dice, inmersión en la palabra, rumiar la palabra, invocar el nombre del Señor, porque Él es rico para con todos los que le invocan. Amén. Oh Señor Jesús, cuando invocamos el nombre del Señor, participamos de su riqueza. Cuando oramos, cuando tomamos la palabra, entonces no deje de participar. No deje de participar de la predicación del evangelio. Hermano, vuelvo y repito, no es un asunto de un día solamente. Propóngase todos los días
a predicar el evangelio a las personas. Participe. Porque usted, no hermano, yo participo de la predicación del evangelio una vez al mes. Entonces su absorción de las cosas de Dios es pobre. ¿Sí o no? Es pobre. Necesitamos participar todos los días. Así como todos los días comemos, todos los días respiramos, todos los días necesitamos participar del Señor, de su palabra. Todos los días predicar, todos los días. Oh Señor Jesús, todos los días invocar. Oh Señor Jesús, participar. Amén. Necesitamos participar. ¿Qué nos hizo aptos para participar? Entonces, no vamos a quitar el derecho. Las circunstancias. ¿Eso nos van a quitar el derecho? No. No vamos a permitir que las circunstancias nos quiten el derecho. Vamos a participar de la herencia. ¿Para qué? Para que dar fruto y le vamos a agradar al Señor en todo. ¿Verdad? Amén. Nuestro amor para con la persona debe ser un amor sabio. Un amor, quiero leer con esto para dar un equilibrio por asunto del amor. Porque el amor pareciera que está mal usado en este tiempo. Que por amor la gente se casa. Dos hombres se casan porque se aman. ¿Verdad? No, el hombre, por ejemplo, para sacrificarnos, hermano. Amado. El hombre se separa de la mujer porque ama a otra. No, y es que ya yo no te amo y yo amo a otra. Ya va, hermano. El amor, pobrecito el amor. Mira, Filipenses capítulo 1 para terminar, hermano. Señor Jesús, oh Señor Jesús, dice esto, versículo 9, dice, en esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Entonces, Pablo estaba preocupado por los filipenses para que su amor. Vea esta nota de la versión Recobre, dice, los creyentes filipenses tenían mucho amor. Sin embargo, era necesario que su amor abundara, que rebosara más y más, no de manera necia, sino en pleno conocimiento, y no en ignorancia, sino en cabal discernimiento, para que pudiera poner a prueba y aprobar las cosas que diferían y que se distinguían por su excelencia. Esto debe incluir el discernimiento de las predicaciones diferentes del evangelio y de las diferentes clases de personas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando no hay un amor conforme al conocimiento, es un amor desequilibrado, como aquella madre que porque ama y el niño le levanta la mano y no le pega. Porque, no, es que es pequeño, no podemos pegarle. No, el que ama, corrige, hermano. A veces, hermano, la corrección es amor. No, es que el que ama a su hijo, disciplina. Es decir, la disciplina es amor. La corrección es amor. Muchas cosas que tienen que ver que a veces la gente no le gusta, que le justifica que no es amor. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Señor Jesús.